Bienvenidos a esta nueva transmisión de una enseñanza de la preciosa palabra de Dios. Hoy, hermoso domingo para compartir la palabra. Y si no fuera un hermoso domingo desde el punto de vista del clima, sería un hermoso domingo de todos modos, porque vamos a estar al calor de la palabra de Dios. Así que por favor pasen conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. Nos vamos a quedar ahí un rato largo, así que aunque no lo mencione, siempre dejen una marca porque vamos a estar yendo y viniendo. Vamos a poner toda diligencia en esta enseñanza. Van a ver por qué. Nosotros de todos, en nuestra vida común de estudio de la palabra de Dios, de estar en nuestras reuniones de iglesia, nosotros siempre buscamos la manera de conducirnos lo mejor posible que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Queremos honrar el trabajo de nuestro querido Señor Jesucristo, queremos darle gloria a Dios, que nuestra vida sea para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, este registro que vamos a estudiar hoy tiene todo que ver con eso. Y vamos a ir entonces a 2 de Pedro capítulo 1, vamos a describir cuál va a ser el tema de nuestro estudio y luego lo iremos desmenuzando a medida que vayamos avanzando. 2 de Pedro capítulo 1 en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso nos va a ocupar esta mañana. Entonces, como tenemos que hacer este desmenuce, vamos a empezar por la frase por esto mismo. Queremos saber de qué se trata esto por esto mismo. Bueno, es muy simple. Esto nos remite al contexto inmediato anterior y vamos a estar ahí en 2 de Pedro capítulo 1, pero esta vez vamos a empezar en el versículo 3, donde nos dice qué es esto mismo de lo que está hablando Pedro por revelación de Dios. En el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Atención, porque estamos viendo qué significa esto mismo. Seguimos en el versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado, está hablando de Dios, que nos dio preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la primera parte del 5 dice: vosotros también, ven en el contexto, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Bueno, esto es lo que este es el contexto inmediato de 2 de Pedro capítulo 1. Bien. Esto es en cuanto al por esto mismo, ¿a qué se refiere? Ahora vamos a ver cuál es la circunstancia que rodeaba al apóstol Pedro para escribir estas cosas. Es decir, el para escribir porque Dios le dijo que lo escribiera, así de simple. Pero había una circunstancia que lo rodeaba que es muy importante para nosotros entender en qué circunstancia Pedro recibió esta revelación que escribiera para que nosotros la tuviéramos. Vamos al versículo 12, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, aunque no les haga falta que ustedes estén tan bien afiladitos en el por esto mismo que yo acabo de escribirles, bueno, aunque no les haga falta, de todos modos yo las voy a dejar escritas. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, presten atención lo que está por decir, el despertaros con amonestación, sabiendo, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida
vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¡Wow! ¡Qué circunstancia la de este hombre! El Señor Jesucristo le había revelado que en breve Él iba a morir, Él iba a partir. Ahora piense entonces, cuán cruciales, cuán significativas debieron haber sido esas palabras. No solo desde el punto de vista de Pedro, porque esta es la palabra de Dios y Dios podía haberla revelado, no sé, a quien sea, pero Dios sabía que el tiempo de la partida de Pedro estaba cercano. Entonces, imagínese usted a Dios revelándole a Pedro cuán significativas las cosas que le tuvo que haber dicho y la atención que debe haber prestado Pedro para escribir estas cosas para que nos lleguen a nosotros. Eso es lo que yo quería decir. Ya sabemos que es esto mismo, porque lo dice el contexto, y ahora vemos la circunstancia que rodeaba a esta revelación. ¡Qué maravilloso! Dios mío, me pongo a pensar en lo significativo de esas palabras, porque tenían que ser súper medidas. Él tenía que estar atento a la revelación, y el Padre, imagínense, era el último momento que tenía para revelarle algo a Pedro y que nos llegara a nosotros. ¡Qué bárbaro! Es importante prestar atención a estas cosas en la palabra de Dios. Bueno, pues bien, ya vimos el contexto, por esto mismo. Vimos la circunstancia. Ahora, me pregunto, ¿a quién va dirigida esta epístola? Es medio lógico, medio que ya lo tenemos manejadito el tema, pero de todos modos, permitámosle a la palabra de Dios que nos diga a quién va dirigida la epístola. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ustedes dirán, tendrías que haber empezado por ahí. Bueno, pero quise que estuviera acá en este lugar. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, acá está diciendo a quién va, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que las nuestras. Ya se dio cuenta que va dirigida a usted, ¿verdad? ¿O su fe es menos preciosa o más preciosa que la de Pedro? No, señores. Es la misma fe de Pedro que él recibió, es la que recibimos nosotros. La alcanzamos así como la alcanzó él. Así que nos compete, nos corresponde tomar muy en cuenta estas palabras, pues a nosotros que también alcanzamos por gracia lo mismo que Pedro, también nos es dirigida esta exhortación que estamos por leer. Bien, y acá vamos al estudio de parte por parte de todo lo que le tenemos, todo el jugo que le vamos a sacar a 2 de Pedro capítulo 1, los primeros versículos. En el 5, que lo vamos a repetir hasta que agotemos cada una de las palabras que lo componen, en el 5 comienza leyendo, vosotros también poniendo toda diligencia. Acá nos vamos a detener en primer lugar, porque habla del cómo tenemos que hacer las cosas que vamos a leer. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal cerramos nada menos que con amor. Bueno, puede surgir la pregunta, ¿habrá algo que añadir a la fe que tenemos en común, la fe igualmente preciosa que compartimos todos los hijos de Dios? Bueno, obviamente sí, porque eso es lo que está diciendo este contexto, eso es lo que nos está diciendo Dios a través de esta epístola segunda de Pedro, ¿no es cierto? Así que sí. Bueno, ¿qué es lo que hay que añadir? Virtud, dominio propio, conocimiento, amor, afecto fraternal, todas las cosas que estamos estudiando, paciencia también. Así que paciencia ustedes conmigo, mientras yo desarrollo el tema. Romanos capítulo 12, recuerden siempre dejando una marquita en 2 de Pedro 1. Bueno, al decir poniendo toda diligencia y refiriéndose a nosotros, se dirige a nosotros, significa que esas hermosas cualidades que nosotros vamos a estudiar ahora no son cosas que Dios nos derrame a nosotros y las recibamos pasivamente,
Somos en cambio nosotros llamados a poner nosotros toda diligencia, trabajando en asociación con Él, con Dios, para poderlas añadir. Romanos 12, terreno conocido. Vamos a empezar en el versículo 1, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis un verbo, del verbo presentar, que vos presentes, que yo presente. Nosotros, ¿quién es el que tiene que presentar? Nosotros tenemos que presentar. Este es el contexto de la mente renovada, damas y caballeros. En un ratito más lo vamos a leer en el siguiente versículo. Es uno el que tiene que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2, no os conforméis. ¿Quién no se tiene que conformar? Sos vos el que no te tenés que conformar a este siglo, a este mundo, a este desastre que nos rodea. Bueno, no dice que yo no me tengo que conformar porque la estoy leyendo yo, se dirige a mí. Cuando la leas vos, cuando la entiendas vos, es para todos nosotros. No os conforméis a este siglo, sino en contraste, otra cosa que yo tengo que hacer es transformarme por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué tengo que hacer esto? Bueno, seguí leyendo, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vos no haces lo anterior, ¿cómo vas a saber lo que sigue? Que esa buena voluntad es agradable y perfecta. Bueno, tenés que hacer vos el esfuerzo de nuevo, de la mano de Dios. Todo lo que nosotros hacemos después de haber renacido del Espíritu de Dios son obras en la gracia, son cosas que tenemos que hacer nosotros de la mano de Dios. Siempre, porque son cosas que tienen que ver con Él. Nunca te deja solo Dios. Así que vos no lo dejes a Dios solo. Segunda de Pedro capítulo 1. En el versículo 10 leemos: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué me contás? Más cosas para hacer. Vos pensabas que renacías y que ya podías quedar tranquilito en tu casa. Bueno, pues bien, quédate tranquilito en tu casa. Pero hay cosas que vos podés hacer. Acá estamos estudiando que hay que añadir con diligencia. Bueno, 1 Corintios capítulo 10. Mirá lo que dice el versículo 12 y el 13. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién es el que tiene que pensar estar firme? Vos. ¿Quién es el que tiene que mirar de no caer? Vos. Nosotros, tus hermanos, te podemos ayudar. Yo necesito ayuda de mis hermanos. Todos nosotros necesitamos ayuda de nuestros hermanos. Nunca estamos solos realmente. Esto es una familia. Dios nos hizo renacer en una familia, no en un lugar remoto, solos. Estamos en una familia. Dependemos todavía de Él y en gran manera de nuestros hermanos en Cristo. Pero el que tiene que hacer el esfuerzo singular y primario y primero y más importante es uno mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Será porque puede caer. Así que mire que no caiga. Ojo, Esto es como ir por una ruta, ¿no es cierto? Usted está yendo a 130 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahí el cartel dice que la máxima son 90, pero usted va a 130 porque en realidad usted sabe más que la vialidad de su país. Entonces, ¿para qué va a respetarla? Usted va a 130 y le avisa que hay un giro a 90 grados hacia la izquierda. Usted no le prestó atención al primer cartel de 90 máxima y al siguiente cartel de una curva pronunciada. ¿Qué puede pasar con usted? No va a ser un accidente si se provoca algo ahí, si usted vuelca o algo. No es un accidente. Porque pudo haber, un accidente es una cosa fortuita, es un incidente. Usted se descuidó, ¿verdad? Bien, entonces, si quiere estar firme, si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Preste atención a las señales en el camino de la vida. Las señales están acá. Este es un libro de señalética. Acá están las señales de cómo conducirse en la carretera
de la vida. En este mundo usted necesita a alguien que lo guíe. Bueno, ¿qué mejor que lo guíe Dios? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Bueno, muy bien. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación. Él no da la tentación. Pero cuando viene la tentación, juntamente con esa desgracia que no viene de Él da la salida. Para que podáis soportar. ¿Ve? Usted hace el esfuerzo de no ser tentado, de no dejarse tentar, que venga la tentación y usted no sucumbir a ella. Pero Él da la salida, Él no lo abandona, Él está con usted. Eso es otra de las ventajas de estar en la gracia. No está nunca solo haciendo lo que tiene que hacer para honrar a nuestro Señor y darle gloria a Dios. ¡Qué bárbaro que es eso! Bueno, habíamos leído en 2 de Pedro 1:4 que somos participantes de la naturaleza divina, pero una vez que somos hechos hijos de Dios, el crecimiento en la vida cristiana no ocurre de manera automática. Se confía, Dios supone, Él confía en que nosotros pongamos toda diligencia en nuestro andar con nuestro Señor y con Él, con nuestro Padre. ¿Por qué deberíamos procurar hacer firme nuestra vocación y elección, como habíamos leído hace un ratito, si ya la vocación y la elección ya estuvieran aseguradas al momento que nosotros confesamos y creímos? Bueno, porque en aquel momento en realidad comenzamos en la carrera de la fe. No habíamos echado raíces todavía. Nos queda echar raíces en la fe igualmente preciosa. ¿A quién le corresponde? A usted, de la mano de nuestro Señor y de la mano de nuestro querido Dios. Filipenses capítulo 2. Dios nos hizo sus hijos, nos dio la salvación y a la vez nos proveyó poder para llevar una vida santa aquí sobre la tierra, aunque parezca mentira, aunque a usted le cueste, a todos nos cuesta. Porque todo en la tierra, todo en el mundo está guiado para distraerlo a usted de hacer la voluntad de Dios. Siempre hay una opción que aparece como mejor, como más simple, como más lógica inclusive, tan ilógicamente como suene. Todo guía, el cemento, el hormigón armado, el aluminio, todo lo que nos rodea, la gente, las actitudes, los gobiernos, los medios de comunicación, todo, damas y caballeros, todo guía a que uno se desvíe de hacer la palabra de Dios. Entonces, a partir del momento que uno renace, que Dios lo hace hijo suyo, uno es responsable de la vida que lleva y de cómo respondemos ante Dios y ante nuestro Señor. Somos responsables. Puede que no te tomes como tal, puede que vos no te consideres responsable, pero Dios te hace responsable de la vida que llevas. ¿Viste? De lo que haces vos con la palabra de Dios. Al fin y al cabo, aunque nosotros no leamos los manuales, cuando compramos alguna joya de la ingeniería, como un buen reloj, una cámara fotográfica o un vehículo, un auto, tienen un manual. Bueno, pues, aunque no lo leamos, el manual está hecho por gente que sabe más que uno acerca del auto, entonces sacaría mejor provecho del auto si uno leyera el manual y siguiera las instrucciones. Bueno, ¿qué hay con el manual de la vida? Porque el que inspiró estas palabras es el mismo que diseñó la vida. Él es el ingeniero de la vida, Dios es el ingeniero de la vida. La vida del creyente tiene que estar caracterizada por una conducta de santidad, por una conducta de alejamiento del pecado. No solamente tenemos que esperar la vuelta de nuestro Señor, lo cual es fantástico, pero no es lo único que tenemos que hacer, sino que tenemos que participar activamente en esta nueva vida que nos es ofrecida de la mano de Dios, de la gracia de Dios. Filipenses 2, como les había dicho, ahora el versículo 12 dice: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido. Qué bueno que le digan a uno esto, ¿no es cierto? Yo seguramente no podría haber recibido una carta que se diga así, pero es tan amoroso Dios que algún filipense capaz que cada tanto patinó y se fue al barro. Pero igual así amorosamente, como siempre habéis obedecido, dice Dios, no como en mi presencia solamente, en la presencia del apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mirá lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, con gran respeto, ocupaos en vuestra salvación. No puede querer decir que uno se ocupe de renacer, porque esta epístola está dirigida a gente, a santos, a hijos de Dios, a gente que ya era renacida. Entonces, quiere decir que se ocupen en todo lo que atañe, todo lo que importa, todo lo que tiene que ver con el haber sido hecho salvo por Dios. Eso es lo que quiere decir. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Pero por qué voy a hacer eso? Bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, y agrego yo, si cuenta con tu buena voluntad también. Dios no va a ir en contra de tu voluntad, nunca va a poner una pistola en tu nuca, nunca te va a torcer el brazo, Él va a esperar. Eso es parte del amor. Parte del amor es darle a la persona la libertad de que haga o no haga, que obedezca o que desobedezca una instrucción que es beneficiosa para su vida. Lo mismo Dios, caramba, si es así con nosotros, ¿cómo no va a ser con nuestro Padre Celestial? Efesios 2, por favor. En el versículo 8, conocido por todos, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Don es eso, regalo, un regalo de Dios. No por obras, o sea que, ponete a pensar, no hay ninguna obra que vos hayas podido hacer para ser salvo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos hizo en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Eso sí, lo hizo para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. La buena obra de haber renacido es cosa de Él. Yo solamente tuve que creer y confesar. Ahora, eso sí, no fue para que no hiciera nada con eso, sino que es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Volvemos a 2 de Pedro capítulo 1, por favor. Estamos iniciando nuestro conocimiento de este registro que tanto nos interesa. Ahora vamos a ver qué quiere decir con poniendo toda diligencia. Eso es, poniendo toda diligencia. Viene de una palabra griega. Hoy Sorba no vino conmigo, así que probablemente mi pronunciación del griego no sea tan buena. Pero vamos a trabajar en conjunto, ¿está bien? Para entender más profundamente lo que quieren decir estas palabras. Dice, procura con diligencia, es la palabra spoudazo. Presentarte a Dios aprobado, dice 2 Timoteo 2:15, no hace falta que vayan. Es un versículo más o menos conocido, dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso dice 2 Timoteo 2:15. Nosotros ahora estamos en 2 de Pedro 1:5, con procura con diligencia también, o con poniendo toda diligencia, como dice en Pedro. Así que un mensaje similar, el que viene a partir de Pablo en 2 de Timoteo, o el que viene a partir de Pedro en 2 de Pedro. Diligencia viene de este término griego que les dije recién, y podría ser traducido así, apresurarse, estar ansioso, ser diligente, hacer lo mejor que uno pueda, cuidarse, esforzarse. ¿Qué le parece? Mire todo lo que está diciendo, todo, cuánto añade, porque acá dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Eso es lo que entendía un griego cuando Pedro lo escribió. Entonces, en general, diría que los autores de los diccionarios bíblicos que he consultado asocian esta palabra griega con velocidad, rapidez, fervor.
De nuevo, cuando yo leo estas cosas, sigo poniendo toda diligencia y leo fervor, leo anhelo, solicitud, diligencia, vehemencia, entusiasmo, esmero. Miren todo lo que está diciéndonos Pedro. Con cuánto anhelo, fervor, con diligencia, con velocidad, con esmero, añadir estas cosas que nosotros vimos y que vamos a estudiar en un rato. Así que en este registro Dios nos invita a hacer lo mejor posible con fervor, esmero y entusiasmo, añadir estas características. Hay otras versiones que han traducido esta primera parte de 2 de Pedro 1:5 de la siguiente manera. Se las doy porque son singulares y añaden. Una de ellas dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir. Hay otra versión que dice: habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe, etcétera, etcétera, y así continúan, ¿no? Hay una que llamó poderosamente mi atención, que dice: así pues, no ahorréis esfuerzos por añadir a vuestra fe. Así leen otras versiones esta primera parte de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Ahora vamos a añadir, ya sabemos con esmero, con anhelo, con vehemencia, con fervor, ¿qué cosas? Bueno, la primera es, ¿qué cosa? Es decir, ¿qué acción hacerla de esta manera? Añadir a esa acción. Esa palabra en griego también podría ser traducida como suministrar plenamente, abundantemente, proveer para algo, suplir, y claro está, también es traducida añadir como en nuestra versión, ¿no es cierto? ¿Quién es el que tiene que añadir con diligencia, con esmero, con entusiasmo? Nosotros. Nosotros tenemos que añadir estas características virtuosas que estamos estudiando. En todo este registro, es muy obvio que hay una responsabilidad humana en cuanto a incluir, suministrar, suplir estas bondades en nuestras vidas. La actitud y acción que el creyente tome a partir de la salvación que le ha sido provista por gracia hará que tenga una vida que le dé gloria a Dios, que honre a nuestro Señor Jesucristo, que lo bendiga a Él y que bendiga a todos los que lo rodeamos. Así que a añadir se ha dicho. La nueva naturaleza de un hijo de Dios siempre produce cambios en la vida de las personas. Pero para que se haga evidente es imprescindible la colaboración del creyente y la aceptación del creyente a la que sea la voluntad de Dios para su vida. Obediencia es primordial. La obediencia es primordial. Necesitamos dar un paso adelante en la fe y vivir en dependencia de la nueva vida que Dios ha implantado en quienes nosotros somos ahora. Ahora somos sus hijos. Así que este versículo en realidad cuando habla de poner diligencia en añadir las cosas que vamos a estudiar, no es apenas un tibio intento de hacer la voluntad de Dios, sino de verdad un esfuerzo consciente, un esfuerzo vehemente, un esmero, un fervor por añadir estas cosas, y que está así, que se evidencia por los demás. Bueno, ahora vamos a la palabra virtud, que es la primera que aparece aquí como añadir, como cosa que añadir a nuestra fe preciosa, igualmente preciosa que la de Pedro. Filipenses capítulo 4, por favor. Puede ser esta palabra que aquí se tradujo como virtud, puede haber sido traducida de algunas otras maneras, hay otras acepciones de esta palabra. Dos de ellas son mérito y cualidad, es decir, virtud
podría ser también traducida como mérito o cualidad. En Filipenses 4, en el versículo 8, miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta palabra virtud aquí es la misma palabra virtud que aparece en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Es la misma. Vine, este estudioso que cada tanto nosotros mencionamos, dice que la palabra griega traducida virtud denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o para una cosa. De ahí es que es eminencia intrínseca, bondad moral y también, por supuesto, virtud. Vamos a Pedro de nuevo, pero esta vez no en la segunda, vamos a la primera de Pedro. Vamos a ver un uso importante, singular, acá en primera de Pedro capítulo 2. En el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es bárbaro. Nosotros, dice en 2 de Pedro que yo tengo que añadir, entre otras cosas, virtud. Y acá dice Pedro que tenemos que anunciar las virtudes, misma palabra griega, tengo que anunciar las virtudes de Dios. Yo, una persona como yo, anunciar las virtudes de Dios, pero no me alcanza la vida, pero la tenés para hacerlo. Anunciar, hacé como virtud tuya anunciar las virtudes de Dios, porque Él sí es virtuoso. Capaz que vos decís, bueno, yo tan virtuoso no soy, mejoralo, viejo. Todavía no sonó la trompeta, todavía hay tiempo. Entonces, anunciamos nosotros las virtudes de aquel que nos llamó. En nuestro idioma, virtud significa disposición constante. Fui al diccionario a ver qué quería decir. Disposición constante a hacer el bien. Perfecta adhesión de la voluntad a las leyes de la moral vigente. Gracias a Dios por los diccionarios que dicen las cosas más lindas que las decimos nosotros. También dice este mismo diccionario, disposición particular a observar determinados deberes, a cumplir determinadas acciones. Eso define un diccionario como virtud. Define virtud según esta definición que yo les di. En definitiva, una persona virtuosa es una persona cuyas acciones están libres de todo vicio. Interesante, ¿no? Interesante. Se espera de nosotros que tengamos una vida exenta de las cosas mundanas que nos obstruyen a andar en santidad. Así que obviamente la virtud es una cualidad esencial en el ejercicio de la fe. Seguimos añadiendo. Dijimos que ponemos toda diligencia en añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Así que vamos a conocimiento ahora, que proviene de una palabra griega que significa el acto de conocer, y de ahí entonces conocimiento. Es el acto de conocer, entonces de ahí se traduce conocimiento. El doctor Bullinger escribió que la palabra griega gnosis, que es la que se traduce conocimiento, es conocer o reconocimiento, es el conocimiento o entendimiento de una cosa, la percepción que se manifiesta en el entendimiento minucioso de un tema. Me pongo a estudiar algo de la palabra de Dios, le oro a Dios cuando estudio
Uno tiene que orarle a Dios para que Dios les dé entendimiento en su palabra, porque su palabra es de órdenes, de origen espiritual. Entonces uno le ora a Dios, uno estudia su palabra, entonces va percibiendo cosas en la palabra y va ganando conocimiento. ¿Lo ven? Así es como se ilumina nuestro conocimiento en la palabra de Dios, y no viene de la noche a la mañana. No viene en el primer mes de estudio, puede venir años y años después, si usted es fiel. Entonces, digamos, es muy básicamente el procedimiento. Adquirir conocimiento en la palabra de Dios es de la más seria importancia. Es muy importante en ir ganando conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense, ahí sin ir más lejos, en 2 de Pedro capítulo 1, las veces que repite la palabra conocimiento en un contexto tan singular. En el versículo 2 dice, 2 de Pedro 1, versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. En el versículo 5 y en el 6 dice, añadida a vuestra fe, virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio. Hay nomás en el 5 y en el 6 dos usos de la misma palabra. Y en el 8, dentro del mismo contexto, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. ¿En cuanto a qué cosa? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Es importante el conocimiento, y no me moví acá del contexto, pero podría haber ido a muchos lugares en la Biblia y habríamos encontrado que conocer la palabra de Dios es el más grande descubrimiento. Y cuando más grande actividad que uno puede hacer, conocer cada vez más la palabra de Dios. Ahora les comento. La única manera de tener este conocimiento tan importante que estamos viendo, que es una característica virtuosa que nosotros tenemos que añadir con vehemencia, con esmero, la única manera es estudiando la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil que fue! Chocolate por la noticia, ustedes dirán, tan lógico, tan obvio, por supuesto que sí. Bueno, ahora sí, vamos al versículo 6, 2 de Pedro 1:6. Ahora decía, añadí conocimiento, al conocimiento dominio propio. Bueno, vamos ahora a dominio propio. La mayoría de los autores concuerdan en que esta expresión, dominio propio, puede ser traducida así, dominio propio. Es una buena traducción de la palabra griega, de donde proviene dominio propio. Pero también, específicamente, continencia, templanza, dominio de sí mismo. Y acá Bullinger hace nuevamente un buen aporte, como siempre hace, diciendo que sería señorío o dominio sobre algo o sobre sí mismo, sobre lo que fuera. Autocomando, dice, o autocontrol. Esa es la palabra que podría ser traducida así. Mateo 26, por favor. Cuando leí ahí autocontrol, pensé que la mejor manera de ejercer autocontrol es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es el mejor autocontrol, obediencia a nuestro Dios. Le quiero mostrar la vida de un gran hombre que tuvo la oportunidad de zafar de una circunstancia terrible en su vida y decidió, sin embargo, hacer la voluntad de Dios. Mateo 26, ¿se imaginan? ¿De quién hablo? Versículo 53 dice el Señor Jesucristo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Eso es templanza, eso es autocontrol. Pudo haber zafado, por lo que yo puedo leer acá, pudo haber zafado de la situación, le está diciendo el mismo Señor Jesucristo, sin embargo Él se quedó. Él llevó su pensamiento cautivo a la obediencia a su Padre Celestial. Nosotros hacemos lo mismo con nuestro Padre y con nuestro Señor. Eso es templanza, eso es autocontrol. De eso está hablando dominio propio. Hebreos 12, les muestro otro en el versículo 2. Hebreos 12, 2.
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿ve? Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel, nosotros tenemos que considerar aquel para tener dominio propio, para nosotros guardar nuestra mente, tener la templanza, contenernos y hacer la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia, bajo fuego enemigo, si es necesario. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo? Entonces, si tengo la pregunta, ¿cómo hago para no cansarme hasta desmayar? Estoy agobiado por esta situación. Bueno, considerad al Señor Jesucristo. Eso es lo que tenés que hacer. Él ejerció autocontrol, que en nuestro caso significa, como estoy diciendo, es obediencia, sumisión, es decir, estar sumiso a Dios. Él tuvo templanza y rechazó cualquier salida que no fuera a hacer la voluntad de Dios en beneficio del mundo, aunque haciendo eso se le fue la vida. ¡Wow! ¿Cómo? Es un varón al que yo se ha ganado el derecho a que yo lo condicione. A que yo quise decir, se ganó el derecho a que yo lo considere cuando yo estoy en algún agobio. Autocontrol, básicamente, es tomar las riendas de uno mismo. Eso es. Paciencia. La que me tienen que tener hoy, paciencia. Otra cosa para añadir. Bueno, no es la misma palabra paciencia que aparece en Gálatas 5:22. Ustedes lo verán cuando estudien, ¿verdad? Pero distintos autores la traducen de distintas maneras. La traducen como resistencia o aguante. No, acá dice resistencia o aguante alegre o esperanzado. Constancia, perseverancia. También la han traducido como permanecer bajo fuego enemigo, bajo alguna presión o alguna angustia. Se traduce también como tolerancia y constancia. Bueno, en nuestro idioma paciencia, yo creo que todos nosotros más o menos tenemos una idea de lo que es paciencia, porque tenemos que tener paciencia con algunas personas y tenemos que reconocer que algunas personas nos tienen paciencia a nosotros. Así que medio que todos sabemos lo que es paciencia, ¿no es cierto? Porque la tenemos que tener siempre y nos la tienen que tener siempre también. Paciencia significa capacidad de soportar molestias sin rebelarse. Lo voy a leer más seguido, a ver si me lo creo, a ver si yo tengo paciencia, si me la aguanto sin rebelarme. Facultad de saber esperar, dice, contenerse. Otro autor dice de paciencia, tranquilidad para esperar, aguante, calma, espera. Traducciones posibles, acepciones de la palabra paciencia. Vamos a piedad, que es la que viene, que tenemos que añadir. Ya estamos en el versículo 6. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Bueno, esto es una palabra tan mal usada que viene muy bien que la estudiemos un poquito. No la vamos a estudiar muy en profundidad, pero quiero que tengamos una buena idea qué cosa tenemos que añadir. Piedad viene del vocablo griego eusebeia. Un autor dice que puede traducirse como reverencia, respeto, piedad hacia Dios. Otro dice, ser devoto, denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Eso dice este otro autor. Por su parte, hay un libro muy importante del griego, de 3 autores con mucha buena reputación, que no necesariamente lo traducen en términos bíblicos, pero te da a entender qué significa la palabra en el griego, en nuestro idioma, ¿no? Ellos indican
que Eusebeia significa reverencia hacia los dioses. ¿Ven por qué les digo esto que les dije antes? Ellos no necesariamente tienen, digamos, una escritura bíblica o una visión bíblica, pero ellos dicen que es reverencia hacia los dioses o familiares, piedad o respeto filial. Bueno, básicamente, piedad denota una auténtica, una sincera devoción hacia Dios, a tal punto que impacta para bien nuestro decir y nuestro hacer. Tiene todo que ver, piedad, Eusebeia, con nuestro andar santificado. Hay un diccionario, también no es un diccionario bíblico, simplemente un diccionario del griego al castellano, que lo tradujo como veneración, respeto para con los dioses, o los parientes, piedad, muy similar al que vimos de estos tres autores que les mencionaba. Una palabra que está relacionada con piedad que es, digamos, parienta de Eusebeia, es eusebeo, que significa vivir u obrar piadosamente, ser piadoso o temeroso de la divinidad, venerar, respetar, tratar con respeto. Así que eso es lo que significa. Básicamente, entonces, en definitiva, piedad se refiere al andar, a la conducta de santidad que Dios espera que nosotros tengamos. Recuerden, todas estas cosas son las que vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos que añadir a la fe igualmente preciosa que todos compartimos. Vamos al versículo 7, 2 de Pedro 1:7, que dice que a la piedad que acabamos de estudiar hay que añadirle afecto fraternal. Bueno, la palabra griega para afecto fraternal es una palabra muy fácil de pronunciar y seguramente conocida. Hay un lugar donde vive un amigo mío muy querido, Rob, en los Estados Unidos, que se llama Filadelfia. Esa es la palabra para afecto fraternal en griego, Filadelfia. Dios es un Padre amoroso. Menos mal que estoy yo acá para decirlo, ¿no? Caramba, hay que estar muy mal para no saber eso, para no darse cuenta de lo amoroso que es nuestro Padre. Y Él nos considera, claro que sí, como padres que somos, los que somos padres, nos considera individualmente, pero nunca exentos del ambiente dentro del cual nos hizo sus hijos, su familia. ¿Lo ven? Habla de afecto fraternal, de los frates, de los hermanos, eso es, de los que son santos como uno, que son, no que tengan necesariamente una conducta santa, todos queremos tener una conducta santa, y eso estamos estudiando, queremos realmente que nuestra vida sea para alabanza de la gloria de Dios. A veces no lo logramos, pero siempre lo queremos lograr. Nos esforzamos por eso. A veces nos cuesta, pero siempre queremos, porque queremos honrarlo, el trabajo que hizo nuestro Señor para que nosotros tengamos lo que tenemos. Él desea que el trato entre nosotros sea amoroso, que sea cuidadoso y respetuoso. Nuestro Padre desea que aportemos afecto fraternal. La palabra griega así traducida también se usa en Tesalonicenses, y por favor vayan a 1 Tesalonicenses, y en Romanos. La vamos a ver en los dos lugares, porque es muy importante que lo veamos. Recuerden que esto es una selección, hay muchas más cosas, hay muchos más lugares donde podríamos ir. Estos son para digamos, es como el aperitivo antes de la comida. Espero que a quienes despierte el interés, y desearía despertar el de varios con esta enseñanza, puedan meterse y estudiar más profundamente cada una de las características virtuosas que estamos estudiando, que hemos visto que tenemos que añadir. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, dice: pero acerca del Filadelfia, del amor fraternal, dice Pablo, por revelación de Dios a los tesalonicenses, ni hace falta que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Díganme.
Ustedes y yo, ¿no aprendimos también de Dios que tenemos que amarnos los unos a los otros? ¿O no? Somos colegas de los tesalonicenses por donde lo mires. Romanos capítulo 12. En el versículo 10, ahí dice: amaos los unos a los otros con Filadelfia, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefieran a cualquiera antes que a sus hermanos. No, no dice eso. No dice eso. Prefiriéndoos los unos a los otros. Charlando en estos días acerca de algunas actitudes que veo de los cristianos de domingo, acá los que manejan solamente los días domingo, que nunca agarran el auto y lo agarran solamente los domingos, los llamamos domingueros. Porque uno se da cuenta al andar, van despacio a la izquierda y lo ponen nervioso a alguno de nosotros. Nos ponen locos y hacen cosas que los que manejan todos los días no hacen, porque están bien despiertos para el tránsito. Pero el dominguero no está despierto. Bueno, lamentablemente hay cristianos domingueros también, que tratan a los incrédulos como si fueran creyentes y a los creyentes como si fueran incrédulos. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que en cuanto a honra, yo los prefiero a ustedes. Eso es lo que me está diciendo. No es que no vamos a honrar a los demás, no es que lo vamos a tratar, pero por el amor de Dios, nosotros somos cristianos dentro y fuera de la iglesia. Nosotros somos cristianos de lunes a lunes. Nosotros somos cristianos 24/7 por 365 o 366 si el año es bisiesto. Nosotros somos cristianos a todas horas y con todos. Con los que están adentro y con los que están afuera, con los que conocemos y con los que no, con quienes me llevo bien y con quienes no, con quienes hablan en lenguas y con quienes no hablan en lenguas, con quienes creen una cosa y yo que creo otra. Si es un hermano en Cristo, yo le tengo que dar una honra. En cuanto a honra, dice que lo tengo que preferir a él. Me guste o no me guste, esto es lo que dice la Escritura. Entonces yo que tengo que añadir dominio propio a la fe en la cual yo me estoy enraizando, yo tomo las riendas yo que desenfundo rápido, tomo las riendas de mi conducta y yo las llevo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tengo que hacer entonces. Yo tengo que añadir estas cosas. Versículo 7, 2 Pedro 1:7. Ahí estamos terminando al menos estas cosas que tenemos que añadir. Seguramente ustedes dirán, hay más para añadir. Bueno, estudialas. Bueno, seguramente también dirás, habría que profundizar más en, digamos, piedad, o en dominio propio, en paciencia. Profundízalo. Nunca damos todo acerca de algo, caramba. Ni en nuestra vida podemos profundizar acerca de ninguna de las cosas de Dios porque son profundísimas al punto infinito. Entonces, lo más que podamos conocer es lo más que podemos bendecir a las personas con ese conocimiento. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, mirá cómo cierra, con amor. Caramba, pudo haber cerrado con cualquier cosa, pero cerró con el amor. No hace falta que vayan porque es tema conocido para todos. En 1 Corintios 13:13 que dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen, pero el mayor de ellos, ¿se acuerdan cuál es? El amor. Mirá con qué cierra este sector, esta parte preciosa de la Escritura que nos enseña que nosotros, a la fe preciosa que hemos recibido, que hemos alcanzado, y no que la alcanzamos por nuestro esfuerzo, sino que la alcanzamos por haber confesado y creído. ¡Wow! ¿Cómo transpiré el día que confesé y creí? No fue un trabajo, pero creó el ambiente necesario para que el Padre tuviera a bien considerarnos ser sus hijos. Cierra con el amor. Siendo tan importantes como son la fe y la esperanza, la palabra de Dios claramente declara que el amor es el mayor de ellos y es el que nuestro Padre desea que profesemos los unos a los otros. Es un cierre magnífico, damas y caballeros, en un contexto maravilloso de apilar
una característica virtuosa arriba de la otra. Estas virtudes divinas que estudiamos hoy, que necesitan más estudio de nuestra parte, se potencian las unas con las otras. Es como que cada una es un resorte para las otras y entre ellas generan un círculo virtuoso que al desarrollarse se evidencian en un andar piadoso que da gloria a Dios, que bendice a las personas y que al hacerlo participa en la iluminación del mundo oscuro, tenebroso, el mundo caído en el que nosotros vivimos. Damas y caballeros, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo con esmero, con vehemencia, con pasión de añadir estas virtudes en nuestras vidas. Y como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, la gente va a ver fruto en nuestras vidas y va a querer tener lo que nosotros tenemos y va a ser más simple para nosotros iluminar la vida de ellos con la palabra que nosotros vivimos, con la que arde en nuestros corazones y no podemos contenernos de hablar. Pero tenemos que hacer el esfuerzo consciente. Gracias, querido Dios, por la grandeza y por la simpleza de tu palabra. Qué lindo que es ver estas cosas, estudiar estas cosas y poner por obra estas cosas en nuestras vidas para alabarte, Dios, para alabar la grandeza de tu gloria, para la inmensa gracia que has tenido y seguís continuando a tener con nosotros. Te alabamos, te agradecemos, querido Dios, te amamos verdaderamente, honramos el sacrificio de nuestro querido Señor Jesucristo, de nuestro valiente Señor Jesucristo. En el nombre de Él te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Amén.